un escáner de puerto, una pantalla y 8 toneladas de cocaína que no existen. Eso es lo que verás en los próximos minutos. El sistema más sofisticado de narcotráfico que ha pisado suelo español en las últimas 2 décadas. Un hombre al que llamaban El Cojo coordinaba submarinos desde una mansión privada en Madrid, mientras agentes de la Guardia Civil, los mismos que debían detenerlo, le pasaban informes de inteligencia a cambio de sobres de efectivo, 8 toneladas, 400 millones de euros en la calle y una sola pregunta que nadie en el Estado supo responder a tiempo: ¿cómo se hace invisible la droga ante los ojos de la ley? En los muelles del puerto de Algeciras hay contenedores que respiran, no de forma literal, pero hay algo en ellos, una cadencia, una densidad invisible que los separa del resto. Los veteranos del control aduanero lo saben, lo perciben en los pies, en el crujido del suelo metálico cuando caminan junto a uno que no debería estar ahí. El día en que todo esto comenzó a desmoronarse, uno de esos hombres se detuvo frente a un contenedor ordinario, metálico, sellado, con toda la documentación en regla y procedente de Surinam con escala en Panamá. Lo miró, activó el escáner y la pantalla le devolvió algo que no tenía sentido. Nada, absolutamente nada. Vacío. Silencio de rayos X, como si dentro de ese contenedor de 12 metros no existiera más que aire, pero el contenedor pesaba demasiado. Ese fue el primer error, el primero y el único que necesitaron, porque en el mundo del narcotráfico de alta ingeniería, el error no es siempre una delación, ni un soplo, ni un testigo protegido. A veces el error es la física. Las leyes que no se pueden sobornar, negociar ni silenciar a cambio de un sobre bajo una mesa de bar. Las leyes que dicen que 8 toneladas de cocaína pesan 8 toneladas se disfrazan como se disfrazan. Dentro de ese contenedor, la organización había instalado estructuras metálicas con aleaciones especiales diseñadas para dispersar y neutralizar las señales del escáner de rayos X. La idea era brillante, el diseño impecable. Habían invertido decenas de miles de euros en investigación criminal aplicada para hacer invisible lo que ningún hombre podía cargar en brazos. Y casi lo lograron. Casi. Porque llenaron el contenedor al 100% de su capacidad. Y ese exceso de carga, ese gramo de avaricia que inclinó la balanza, fue lo que hizo que un aduanero anónimo, con el café de la mañana aún sin terminar, frunciera el ceño frente a su terminal y tomara una decisión que cambiaría el rumbo de la investigación más importante en años. 8 toneladas. 8.000 kilogramos. Al precio mayorista europeo de 18.000 euros el kilo. Estamos hablando de una operación valorada en más de 140 millones de euros solo en la mercancía. Si sumamos el impacto sobre el precio de la calle, los márgenes de distribución y la red de puntos de venta que esperaban esa entrega desde Lisboa hasta Rotterdam, el número se dispara hacia los 400 millones. El mayor decomiso portuario en la historia reciente del crimen organizado en España. Y detrás de todo, un hombre que cojeaba levemente al caminar, vivía en la urbanización privada más exclusiva del país y no figuraba en ninguna base de datos policial con su nombre real. Lo llamaban El Cojo. Y el Estado español tardó años en saber exactamente quién era. Eso es lo que más aterra de esta historia. No la droga, no el dinero, sino el tiempo que pasó antes de que alguien en una institución pública se atreviera a pronunciar su nombre en voz alta, porque pronunciarlo implicaba reconocer algo que nadie quería admitir, que parte del sistema de seguridad del Estado llevaba meses, quizás años trabajando para él.
Lo que vino después fue una caída, pero no la caída que imaginas. Galicia no es un lugar, es una forma de entender el mundo. Para comprender cómo nace un hombre como el Cojo, hay que entender primero la costa, no la postal del turismo, con sus rías doradas al atardecer y sus pulperías junto al mar. Hay que entender la otra costa, la que no tiene nombre en los mapas de los cruceros de lujo, la que se dobla hacia adentro en 1000 recovecos, donde una lancha puede desaparecer en 30 segundos si el patrón conoce las piedras. La Costa da Morte no se llama así por accidente. Se llama así porque durante siglos fue el lugar donde los barcos morían y los hombres que vivían junto a ella aprendieron a sobrevivir de sus naufragios. Los llamaban raqueiros. Encendían hogueras en los acantilados para desorientar a los buques en noches de temporal. Esperaban, y cuando el casco crujía contra las rocas, bajaban a recoger lo que el mar les ofrecía. Esa es la psicología fundacional del contrabandista gallego. No es un villano de película. Es un hombre que aprendió desde niño que el Estado es una entidad lejana, indiferente, que te cobra impuestos pero no construye carreteras, que te prohíbe pescar pero no te da alternativas. El contrabando de tabaco de los años 70 y 80 no fue una elección moral, fue una respuesta económica racional a la marginalidad estructural de una región olvidada. Las mismas familias que sacaban cajetillas de Winston de las lanchas rápidas en Cambados eran las que llevaban a sus hijos al médico con ese dinero. Después llegó la cocaína, y todo cambió. El tabaco era volumen, la cocaína era valor. Con una sola operación bien ejecutada podías ganar lo que el tabaco tardaba 10 años en generar. Sito Miñanco lo entendió antes que nadie. El piloto de planeadoras que había hecho su fortuna con el Winston vio en los carteles colombianos, primero el de Medellín, luego el de Cali, una oportunidad histórica. La infraestructura era la misma, las rutas marítimas, las mismas, los hombres, los mismos, solo cambiaba la mercancía. Y la mercancía multiplicaba los beneficios por 100. Miñanco se convirtió en una leyenda, pagaba tratamientos médicos a vecinos enfermos, financiaba el equipo de fútbol de su pueblo, regalaba electrodomésticos en Navidad. Era el Robin Hood de las Rías Baixas, el hombre que había roto la pobreza y lo compartía con los suyos. Cuando la policía fue a buscarlo, tuvo que enfrentarse no solo a la organización criminal, sino al silencio cómplice de comunidades enteras que no veían en él a un delincuente, sino a alguien que había hecho por ellos lo que el Estado jamás hizo. No fue el único. Los Charlains operaban desde la misma geografía, pero con una lógica completamente distinta. Estructura familiar cerrada, métodos de coerción directa, un control territorial basado en el miedo más que en la lealtad. Las calles de sus municipios se vaciaban a cierta hora porque todos sabían que quien cruzara los límites equivocados pagaría un precio que ningún tribunal podía anticipar. Laureano Oubiña construyó una logística pesada, con infraestructuras que desafiaban cualquier noción de discreción, y se permitió el lujo de desafiar públicamente a las autoridades en una época en que el Estado todavía no había desarrollado los instrumentos necesarios para golpear a estas organizaciones sin que la justicia se les escurriera entre los dedos. Esa generación de narcos gallegos vivía a cara descubierta, era parte de su método. La visibilidad era poder. Había una cierta coherencia perversa en esa ostentación. El narco de los 80 que conducía el mejor coche del pueblo, que levantaba la casa más grande de la parroquia, que pagaba rondas en el bar sin que nadie le preguntara de dónde venía el dinero, cumplía una función social que el Estado no había sido capaz de asumir. En las Rías, donde la alternativa era la emigración a Alemania o la precariedad de una flota pesquera que no daba para más, el dinero del tráfico llegó primero como excepción y luego como norma económica de facto. Los bancos locales procesaban cantidades de efectivo que no tenían explicación lógica en ningún análisis de la renta de la zona. Los notarios firmaban escrituras de propiedades que nadie se preguntaba cómo se habían financiado. El sistema entero se acomodó al flujo del dinero sucio con la misma naturalidad con que el mar se acomoda a la marea, sin resistencia moral, sin preguntas incómodas, con la eficiencia silenciosa de quien ha aprendido que ciertas preguntas tienen respuestas que es mejor no conocer. La segunda generación aprendió de los errores de la primera. Aprendió que el carisma mata, que la visibilidad es una trampa, que los aplausos en el bar del pueblo te llevan directo al banquillo de los acusados. Y aprendió, sobre todo, que la herramienta más poderosa que existe en el tráfico de drogas
No es una lancha, ni un submarino, ni una aleación metálica. Es una factura, un registro mercantil. Una empresa perfectamente legal con sede en una nave industrial de polígono, con trabajadores cotizando a la seguridad social y con contratos de transporte firmados ante notario. El narco de segunda generación no quería ser Sito Miñanco. Quería ser invisible. Los carteles colombianos también habían evolucionado. Los grandes dinosaurios del cártel de Cali y Medellín habían sido diezmados por la acción combinada de la DEA, el ejército colombiano y la violencia interna que devora a los imperios cuando la cabeza ya no puede controlar el cuerpo. Lo que quedó fueron organizaciones más pequeñas, más ágiles, más difíciles de decapitar porque ya no tenían una sola cabeza visible ni un padrino de película que dar en sacrificio a los medios y a los tribunales. Y esas organizaciones seguían necesitando lo mismo que siempre: redes europeas de confianza capaces de recibir la mercancía, distribuirla con eficiencia y blanquear el dinero con suficiente sofisticación para que los flujos financieros no levantaran banderas en los sistemas bancarios del viejo continente. Para ese trabajo, Galicia seguía siendo perfecta. La historia lo avala, la geografía lo facilita, y la tradición, aunque nadie la llame así, lo normaliza. Y el Cojo fue, durante años, exactamente el tipo de hombre que ese trabajo requería. Una organización criminal de alta gama no se parece en nada a lo que las series de televisión muestran. No hay reuniones en almacenes oscuros con hombres armados. No hay maletines de cuero llenos de billetes pasándose de mano en mano bajo una bombilla que parpadea. Eso es el cine. La realidad es más fría, más burocrática y precisamente por eso, infinitamente más difícil de desmantelar. La organización funcionaba como una empresa mediana perfectamente estructurada. Tenía departamentos, tenía proveedores, tenía logística, tenía auditoría interna y tenía, sobre todo, una división de relaciones institucionales cuya función principal era garantizar que nadie con placa y pistola se pusiera en el camino equivocado en el momento equivocado. Esa división de relaciones institucionales se llamaba corrupción, pero nadie la llamaba así. La primera capa del sistema era la de las empresas pantalla, sociedades mercantiles perfectamente constituidas, con objeto social relacionado con el transporte, la importación o la gestión logística. Algunas operaban en el sector de los metales, otras en el de la maquinaria industrial. Todas tenían algo en común. Servían de cobertura para la compra de equipamiento, motores de alta potencia, embarcaciones, contenedores especializados que en papel eran adquisiciones comerciales completamente legales y que en la práctica constituían la columna vertebral del aparato de transporte de la organización. El blanqueo de capitales no se producía en una sola operación masiva. Se producía gota a gota, factura a factura, en transacciones de importes modestos que no activaban los sistemas de alerta bancarios, distribuidas entre cuentas en países con marcos regulatorios permisivos. El blanqueo de capitales no se producía en una sola operación masiva. Se producía gota a gota, factura a factura, en transacciones de importes modestos que no activaban los sistemas de alerta bancarios, distribuidas entre cuentas en países con marcos regulatorios permisivos. Los beneficios de un cargamento de 8 toneladas 140 millones en origen, 400 en la calle, no aparecían de golpe en ninguna cuenta. Se fraccionaban, se invertían en inmuebles, se pasaban por sociedades de países del este europeo, se convertían en préstamos entre empresas participadas que nunca tenían que devolverse, porque eran préstamos ficticios, entre estructuras que el mismo titular controlaba desde el silencio. Era contabilidad creativa elevada a la categoría de sistema de vida. En naves industriales de zonas como Cambre, en la provincia de A Coruña y en instalaciones en Granada, los mecánicos de la organización
no eran marineros de planeadora curtidos en el Atlántico. Eran técnicos, ingenieros en la práctica, aunque sin título universitario. Hombres que sabían lo que hacían con una soldadora y un análisis de composición metálica. La aleación que habían desarrollado para confundir los escáneres de rayos X no era el producto de una ocurrencia de bar. Era el resultado de meses de pruebas, de error y corrección, de una inversión real en investigación aplicada al delito. Si esos mismos hombres hubieran canalizado ese talento hacia el sector legal, habrían sido directivos en alguna empresa de materiales avanzados. En cambio, construían contenedores que hacían invisible la cocaína. La segunda capa era la logística transatlántica. Y aquí es donde el sistema alcanzaba su dimensión más brutal. Los narcosubmarinos, más correctamente llamados semisumergibles, no son vehículos de fantasía. Son embarcaciones artesanales, construidas en talleres clandestinos en la selva colombiana o venezolana, capaces de cruzar el Atlántico con cargamentos de varias toneladas, manteniéndose apenas 20 centímetros por encima de la línea del agua para evadir los radares navales. No llevan nombre, no tienen matrícula, no tienen sistema de navegación que pueda ser rastreado por satélite. Solo llevan combustible, toneladas de combustible almacenado en depósitos improvisados y la mercancía, y una tripulación que acepta esas condiciones porque la alternativa que le han presentado es peor. La tripulación de estos artefactos no cobra millones. Cobra lo suficiente para que la miseria les parezca peor opción que el océano. Pasan semanas en espacios del tamaño de un armario, sin luz natural, sin comunicación con el exterior, con el olor del combustible impregnando cada superficie y con el ruido sordo del motor como única compañía constante. Siguen instrucciones de navegación memorizadas antes de partir porque cualquier dispositivo electrónico es un riesgo de localización. En algún punto del Atlántico, en coordenadas acordadas de antemano, alguien en una embarcación de superficie los espera. Ese momento de transferencia con el océano como único testigo es el corazón operativo del sistema. Y dura lo que tiene que durar. No más. Cuando la embarcación llegaba a las Azores, ese punto de encuentro en medio del Atlántico que los traficantes utilizaban como estación de transferencia natural, el cargamento se transfería a embarcaciones pesqueras o de recreo que lo trasladaban hasta aguas españolas o portuguesas. En algunos casos documentados, los tripulantes del semisumergible hundían la nave al llegar a la costa gallega y se internaban en tierra fingiendo ser peregrinos del Camino de Santiago, el Camino de Santiago como coartada, como disfraz. El símbolo espiritual más reconocible de la cultura gallega, convertido en escudo para hombres que venían del Atlántico con las manos manchadas de sal y de dinero ilegal. Es una imagen que contiene toda la ironía brutal del mundo que estamos describiendo. La tercera capa y la más sofisticada, la que convertía a este sistema en algo verdaderamente inédito, era la infiltración institucional. Obtener información privilegiada de la Guardia Civil no es sencillo. No basta con ofrecer dinero a cualquier agente en un bar. El proceso de captación de fuentes dentro de un cuerpo policial requiere tiempo, paciencia e inteligencia operativa. Hay que identificar primero al funcionario vulnerable, aquel con deudas, con una situación familiar complicada, con un salario que no llega a fin de mes, pero con acceso a información que vale fortunas en el mercado criminal. Hay que acercarse de forma gradual, sin
Hay que crear una relación de confianza antes de hacer la primera propuesta concreta. Y después de esa primera propuesta aceptada, el agente ya no puede decir que no, porque decir que no implica confesar que hubo un sí inicial. La trampa se cierra sola, por su propio peso, sin que nadie tenga que aplicar presión adicional. En el caso que aquí nos ocupa, la investigación judicial documentó que agentes de la Guardia Civil habían sido captados por la red y les proveían de información sobre los movimientos de la Unidad Central Operativa, la UCO. La UCO es la unidad de élite del cuerpo, la que investiga el crimen organizado de mayor nivel, la que tiene los mejores recursos humanos y técnicos, la que debería ser en teoría el escudo más sólido del Estado contra estas organizaciones. Tener un contacto dentro de la UCO no es tener un informante, es tener el manual de instrucciones del enemigo, es saber cuándo operan, en qué puertos tienen dispositivos activos, qué embarcaciones están vigiladas, qué contenedores van a ser inspeccionados con mayor detalle en las próximas semanas. Es, en la práctica, la diferencia entre pasar o no pasar. Con esa información actualizada, la organización ajustaba sus operaciones con una precisión casi quirúrgica. Si la UCO tenía activo un dispositivo de vigilancia en el puerto de Algeciras en una fecha determinada, el cargamento llegaba días después. Si había una operación en marcha en la costa gallega, las planeadoras esperaban en aguas internacionales hasta recibir el todo claro. El sistema era un organismo vivo, que se alimentaba de la inteligencia que le llegaba desde dentro del Estado y que la convertía en ventaja operativa en tiempo real. Y durante meses, funcionó perfectamente. Mientras tanto, el cojo vivía en la finca. La finca no es solo una urbanización privada al norte de Madrid. Es un estado dentro del estado, un ecosistema de lujo blindado, donde conviven empresarios, deportistas de élite, artistas y personas cuyo origen de riqueza no resistiría un escrutinio fiscal ordinario. Hay seguridad privada las 24 horas, cámaras en cada esquina, vallas perimetrales que hacen de la discreción una arquitectura física. Para vivir ahí hay que pagar mucho. Y la señal más clara de que estás en el lugar correcto es que nadie te hace preguntas incómodas sobre de dónde viene el dinero. Él vivía en un chalet de 535 metros cuadrados con sótano. Su hijo estudiaba en una de las mejores escuelas privadas del país, con una matrícula trimestral que superaba los 6.000 euros. Cuando salía de compras, gastaba esa misma cantidad en una sola tarde. La cirugía estética era otra obsesión, el cuerpo como proyecto permanente, como inversión en la imagen que quería proyectar. Un hombre que coordinaba redes de tráfico intercontinental y que al mismo tiempo se operaba para que los músculos quedaran perfectos, para que el exterior no delatara lo que el interior sabía. Esa es la imagen que había construido de sí mismo. Un hombre invulnerable. Un sistema sin fisuras. Y los sistemas sin fisuras no caen de golpe. Empiezan a agrietarse desde adentro. La primera señal no fue una detención, fue un peso. El aduanero en Algeciras no lo sabía cuando registró la anomalía en su terminal. No sabía que estaba tocando la primera pieza de un dominó que tardaría meses en terminar de caer. Solo sabía que algo en ese contenedor no encajaba. El escáner decía una cosa, la báscula decía otra. Y en el mundo de los controles portuarios, cuando el escáner y la báscula discrepan, alguien tiene que meter la mano. Metieron la mano, y dentro de las estructuras metálicas diseñadas para engañar a la tecnología, encontraron lo que la tecnología no había podido ver. 8 toneladas de cocaína, empaquetadas con precisión industrial, marcadas con los signos de identificación que las organizaciones criminales utilizan para que cada distribuidor sepa exactamente de qué cargamento viene su parte. No era droga anónima, era droga con marca, con destinatario,
con factura invisible y destinatario final que esperaba en algún punto de la red de distribución europea. El decomiso se produjo, pero la investigación no comenzó ahí. Comenzó meses antes, en paralelo, en lugares que no tenían nada que ver con Algeciras. La Guardia Civil tiene una paradoja interna permanente. Investiga el crimen organizado con los mismos medios humanos que el crimen organizado puede comprar. Cuando la UCO comenzó a notar que algunas de sus operaciones llegaban a oídos de las organizaciones antes de que se ejecutaran, la hipótesis inicial fue la más incómoda de todas. Hay alguien dentro, no fuera, no en la red de informantes periféricos. Dentro del cuerpo, con uniforme, con placa, con acceso a los sistemas de inteligencia operativa que deberían ser los más protegidos del Estado. Iniciar una investigación interna en un cuerpo policial es un proceso que requiere una discreción casi paranoica, porque si el objetivo de la investigación tiene acceso a los canales de comunicación habituales, cualquier movimiento puede delatarse antes de que la trampa se cierre. Los investigadores tienen que trabajar en compartimentos estancos, con comunicaciones fuera de los canales institucionales, con una desconfianza sistemática hacia todo lo que tenga contacto con el universo que están investigando. Es una operación dentro de una operación. Una investigación que investiga a los investigadores. El hilo que tiró de la madeja no fue una confesión ni un testigo que se presentara voluntariamente. Fue un rastro financiero. Siempre es un rastro financiero. El dinero deja huellas que la tecnología y las aleaciones metálicas no pueden borrar. Una cuenta que recibe transferencias sin origen justificable. Un gasto que no cuadra con el sueldo declarado. Una inversión en un bien inmueble que alguien con esa nómina pública no podría permitirse sin una explicación que no existe en ningún documento oficial. El teniente investigado en Sevilla representó la cristalización de ese proceso. Las actuaciones judiciales documentaron que el agente había recibido pagos a cambio de información privilegiada sobre las investigaciones en curso. Pero los hechos que terminaron de cerrar el caso fueron aún más comprometedores. Su participación en el robo de 100.000 euros que estaban ocultos en un vehículo de narcotraficantes. No solo vendía información, actuaba. Participaba en operaciones paralelas que lo convertían de informante en cómplice activo con plena conciencia de lo que estaba haciendo. La defensa intentó el recurso clásico en estos casos, el chivo expiatorio. El argumento de que era un engranaje menor en una maquinaria de corrupción que venía de niveles superiores, que había sido utilizado por la organización y luego estaba siendo abandonado a su suerte cuando ya no servía para nada más. Hay algo de verdad estructural en ese argumento que hace que sea difícil rechazarlo del todo. Las organizaciones criminales reclutan a sus fuentes policiales de forma deliberada y calculada. Las atrapan progresivamente en redes de complicidad que se van estrechando hasta que salir es más peligroso que quedarse. Pero la verdad estructural no exime la responsabilidad individual. Alguien tuvo que decir sí la primera vez. Mientras el proceso judicial comenzaba a articularse en Sevilla, la organización en su conjunto seguía operando. Esa es una de las características más inquietantes del narcotráfico de alta gama. La capacidad de funcionar con redundancia ante los golpes. Si cae un nodo, la red se redirige. Si se bloquea una ruta, se activa la alternativa que ya estaba preparada. La pérdida de 8 toneladas en Algeciras era un golpe económico descomunal, pero no era el fin automático de nada. La organización tenía recursos para absorber esa pérdida y continuar operando mientras la situación se analizaba internamente. Lo que no podía absorber tan fácilmente era la presión judicial acumulada, la apertura de múltiples frentes de investigación simultáneos, la mirada de la UCO apuntando hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. En el mismo periodo, en aguas del Atlántico cercanas a las Azores, la Armada portuguesa interceptó un narcosubmarino. La embarcación llevaba una carga que, según las investigaciones posteriores, estaba relacionada con la misma red de suministro que abastecía las operaciones de la organización. La tripulación fue detenida, el semisumergible hundido, y con él una parte de la inteligencia operativa que la organización necesitaba para proteger sus próximas entregas. 2 golpes en un lapso de tiempo que no permitía recomposición. Los dominós habían empezado a caer, pero nadie dentro de la organización lo sabía todavía con certeza. Y esa ignorancia era el abismo que se abría bajo sus pies sin que pudieran verlo. La urbanización privada, la finca, amanece siempre en silencio. Ese silencio es parte de lo que se paga.
la garantía de que el mundo exterior, con su ruido y su caos y sus consecuencias, se queda al otro lado de la valla perimetral. Los residentes de la finca han construido su vida alrededor de esa promesa. Aquí adentro, nada te puede alcanzar. Los que viven en chalés de 500 metros cuadrados con sótano, los que mandan a sus hijos a colegios de 6,000 euros por trimestre, los que salen cada mañana a llevar al niño a la escuela con la misma rutina predecible, la misma ruta, a la misma hora, en el mismo coche, día tras día. La rutina es el asesino silencioso de los hombres que viven en la sombra. Esa rutina, el colegio, la vuelta, las compras. El chalet fue lo que permitió que los sicarios de una banda rival estudiaran los movimientos de José Ricardo Rojas Montes durante semanas, con la paciencia que solo tienen los hombres que saben que el tiempo trabaja para ellos. Antiguo lugarteniente de la banda conocida como Los Miami, Richie, que era como lo conocían los que estaban cerca de la organización, había creído que la finca era una solución permanente, un escudo físico, un lugar donde el dinero compraba suficiente invisibilidad como para sobrevivir a las deudas que acumula cualquier hombre que ha operado en los márgenes del crimen organizado durante años y que ha pisado demasiados callos en el camino. El dinero no compra invisibilidad permanente, solo compra tiempo. Los sicarios lo encontraron. Lo esperaron en el único momento en que era completamente predecible, cuando llevaba a su hijo al British Council School. Había construido un búnker de seguridad privada y sistemas de vigilancia alrededor de su vida cotidiana, pero no había podido blindar el único momento que lo hacía completamente humano, el de llevar al niño al colegio por la mañana. Ese instante de normalidad, de paternidad ordinaria en medio de una existencia extraordinariamente criminal, fue el punto exacto donde las balas lo encontraron. El tiroteo en la finca fue un terremoto en el mundo de los que saben. No generó el escándalo mediático que quizás merecía en los grandes titulares, porque en el mundo que rodea a estas redes, los ajustes de cuentas en urbanizaciones de lujo se procesan con una discreción que las noticias de sucesos raramente pueden sostener más de 2 días. Pero entre los investigadores, entre los que llevaban años siguiendo el rastro de estas organizaciones y sus ramificaciones internas, la señal fue inequívoca. Algo se había roto en la arquitectura interna del crimen organizado gallego y sus conexiones madrileñas. Una guerra de sucesión, un ajuste de cuentas pendiente, una deuda que alguien había decidido cobrar con intereses capitalizados. Ese fue el primer quiebre visible desde fuera. Y mientras Richie sangraba en una urbanización privada al norte de Madrid, la maquinaria judicial que se había puesto en marcha meses antes seguía acelerando sin detenerse. Las operaciones coordinadas que condujeron a los arrestos finales no fueron un golpe de efecto concebido en 48 horas. Fueron el resultado de una acumulación de evidencias tan densa que cuando llegó el momento de actuar, la red estaba tan documentada que el riesgo de error en la ejecución era prácticamente nulo. Los agentes que entraron en las naves industriales de Cambre sabían exactamente lo que iban a encontrar porque llevaban meses construyendo el caso pieza a pieza. Los que intervinieron los sistemas financieros de las empresas pantalla ya habían rastreado cada transferencia significativa hasta sus destinos finales. Los que detuvieron a los eslabones intermedios de la cadena de distribución lo hicieron con órdenes que llevaban semanas preparándose en una compartimentación judicial que la organización no había podido penetrar esta vez. En Granada, en A Coruña, en Madrid, en Sevilla. Operaciones simultáneas en una coordinación que no dejara tiempo de reacción. Puertas que se abrían al mismo tiempo en edificios que sus ocupantes nunca habían conectado entre sí conscientemente. Detenidos que se miraban sin reconocerse en las salas de espera de los juzgados.
y sin saber que compartían exactamente el mismo jefe, el mismo sistema, la misma cúpula, que durante años había mantenido la ilusión de que la compartimentación era protección definitiva. La compartimentación protege solo hasta que el Estado tiene el mapa completo. Y ese mapa, construido pacientemente durante meses de investigación judicial y policial con información procedente de múltiples fuentes, era ahora tan detallado que mostraba incluso los bordes más difusos del sistema, los puntos exactos donde la organización tocaba al Estado, donde el dinero del narcotráfico se convertía en información policial vendida, donde la frontera entre lo legal y lo criminal se había borrado con tanta eficacia que ya nadie dentro de la organización recordaba claramente dónde había estado esa frontera originalmente. Los agentes corruptos que habían servido como fuentes de la red fueron procesados en procedimientos separados, con la delicadeza institucional que requiere acusar formalmente a un miembro de un cuerpo del Estado. El teniente de Sevilla fue declarado culpable. Las pruebas de colaboración con redes de narcotráfico, incluida la participación documentada en el robo de los 100.000 euros del vehículo de los traficantes, fueron suficientes para construir un caso que la defensa no pudo desmontar a pesar de todos sus esfuerzos por enmarcar al acusado como víctima de un sistema mayor que lo había engullido. Los tribunales no aceptaron esa narrativa en su totalidad, no por insensibilidad, sino porque la evidencia no dejaba margen suficiente para ella. El eco del golpe fue inmediato en los puertos y en las rutas. Las cadenas de suministro atlánticas que habían funcionado con precisión de relojería durante años quedaron desarticuladas sin preaviso para los eslabones inferiores. Los intermediarios que esperaban en las Azores sin noticias del próximo cargamento dejaron de recibir las llamadas de siempre. Las planeadoras que aguardaban en calas discretas de la costa gallega se quedaron quietas sin instrucciones. Las empresas pantalla que habían dado cobertura logística y financiera a las operaciones fueron intervenidas judicialmente, sus cuentas bloqueadas, sus registros mercantiles convertidos en piezas de evidencia en expedientes que se contaban por decenas. Y en la finca, un chalet de 535 metros cuadrados con sótano quedó vacío, no silencioso. Vacío es diferente. El silencio de la finca es el que se paga con dinero. El vacío es lo que queda cuando el dinero ya no puede pagar absolutamente nada. Ni el silencio, ni la seguridad, ni la normalidad de un niño que va al colegio todas las mañanas sin saber qué tiene su padre en el sótano. Hay algo que los juicios no pueden capturar. Los juicios procesan hechos, valoran pruebas, calculan penas, determinan culpabilidades dentro de un marco legal que tiene bordes definidos, principios establecidos, procedimientos que garantizan derechos que incluso los peores hombres merecen. Todo eso es necesario. Todo eso es civilización en el sentido más técnico del término. Pero hay algo que queda fuera de los márgenes del expediente judicial, algo que ningún fiscal puede incorporar al escrito de acusación porque no tiene forma jurídica y, sin embargo, es la parte más real y más persistente de esta historia. La pregunta que queda es esta: ¿cuántos más? No cuántos kilos, no cuántas organizaciones activas en este momento, no cuántas rutas transatlánticas en funcionamiento esta semana. Eso también está ahí, flotando en los informes de inteligencia que nadie publica. La pregunta que importa es otra, más incómoda, más difícil de procesar sin que el estómago reaccione. ¿Cuántos tenientes? ¿Cuántos funcionarios de aduana que miran para otro lado a cambio de un sobre que llega regularmente a fin de mes? ¿Cuántas empresas con sede en polígonos industriales de provincias intermedias que facturan servicios de transporte que nadie ha prestado nunca? ¿Cuántos contenedores pasan ahora mismo, en este preciso instante, por los escáneres de los grandes puertos españoles con una aleación ligeramente diferente, mejorada con los errores de la anterior, diseñada para superar exactamente la anomalía
que en su día detectó un aduanero anónimo que tomó su café y frunció el ceño? Nadie lo sabe con certeza. Eso es lo que hace que esta historia no termine con los arrestos. Las organizaciones de narcotráfico de alta gama no son estructuras jerárquicas simples con un único jefe que, al caer, arrastra todo el sistema consigo en su descenso. Son redes. Redes con redundancia incorporada desde su diseño, con nodos que se activan automáticamente cuando otros se apagan, con mecanismos de sustitución que funcionan de forma casi autónoma. La caída de El Cojo no dejó un vacío permanente. Dejó una oportunidad, una posición disponible. Un mercado sin abastecer que, en el lenguaje del tráfico internacional, genera su propia demanda de reemplazo con una velocidad que ningún sistema judicial puede igualar. Alguien ocupó ese lugar, o lo está ocupando ahora mismo, mientras esto se narra. El narcotráfico gallego no es un capítulo cerrado en ningún libro de historia. Es un texto que se reescribe con cada generación. Desde los raqueiros que encendían hogueras en los acantilados de la Costa da Morte hasta los ingenieros criminales que diseñan aleaciones para engañar los escáneres portuarios más modernos, la misma lógica subyacente, el mismo impulso económico fundamental, el mismo rechazo pragmático a aceptar que lo que el Estado considera ilegal debe ser respetado, cuando ese mismo Estado nunca respetó a las personas que vivían en esos márgenes geográficos y económicos donde las alternativas legales brillaban por su ausencia. Esa narrativa no la resuelve una operación policial, no la resuelve una condena judicial, la resuelve, si acaso, la historia larga, la que tarda décadas en escribirse y que ningún juicio puede abreviar porque sus causas son anteriores a cualquier delito concreto. Hay algo más que persiste, algo más difícil de nombrar porque no cabe en un acta de acusación. La generación perdida de Galicia no es un concepto abstracto creado para las sentencias judiciales. Son personas. Son los jóvenes de los años 80 y 90 que crecieron en pueblos de las Rías Baixas, donde el dinero de la droga era tan visible, tan omnipresente en la economía local, que se convirtió en parte de la normalidad cotidiana. Donde el chico del barrio que volvía de un viaje sin nombre aparente con un reloj de oro en la muñeca era un modelo de éxito más tangible e inmediato que cualquier discurso sobre el esfuerzo y las oportunidades. Donde la heroína primero y la cocaína después arrastraron a miles de familias a un dolor silencioso que no figura en ningún expediente judicial y que no tiene monumento en ninguna plaza de ninguna ciudad gallega. Ese daño no está en los registros de la operación, no figura en el acta de decomiso. No aparece en la sentencia del teniente corrupto, pero es la base sobre la que todo lo demás se construyó durante décadas. La demanda que convierte el tráfico en un negocio viable a escala industrial. El sufrimiento invisible que financia los chalés de la finca y las matrículas de colegios de élite y las cirugías plásticas de hombres que creen que el dinero puede comprar la invulnerabilidad del cuerpo junto con la del sistema. Los hombres que cayeron en esta operación llevarán sus condenas. Las cumplirán, en parte, con los sistemas de semilibertad y permisos penitenciarios que el derecho penal español contempla. Algunos volverán antes de lo que cualquier víctima consideraría razonable. Hay casos históricos documentados de capos gallegos que dirigían sus organizaciones desde el régimen de semilibertad, coordinando operaciones desde apartamentos de ciudad, mientras cumplían formalmente con las obligaciones de su régimen penitenciario. El crimen organizado de alta gama no tiene vacaciones obligatorias entre rejas, solo tiene pausas temporales que algunos utilizan para reorganizar lo que queda. Y esa es la lección oscura que esta historia deja grabada como una mancha que no sale, no la de que el sistema funciona, aunque a veces funciona de forma suficiente para que nos sintamos seguros. No la de que el crimen no paga, porque paga durante años, décadas, en algunos casos antes de que llegue la factura definitiva. La lección es que el precio de la ignorancia es siempre mayor que el de la atención, que cada tonelada de cocaína que cruza el Atlántico invisible, financiada por información que alguien con uniforme decidió vender a cambio de un número en una cuenta corriente, es una grieta en la base del Estado que no se repara con una sentencia judicial. Se repara, si acaso, con memoria, con la voluntad colectiva de no olvidar que bajo la superficie de los puertos industriales, de las urbanizaciones privadas donde los niños van al colegio y los perros pasean por senderos de piedra cuidada, de las naves de polígono con trabajadores que cotizan y facturas que cuadran, hay un sistema que ha aprendido de todos sus errores anteriores y que seguirá aprendiendo del error que lo derrumbó esta vez, que tomará nota del contenedor que pesaba demasiado,
que ajustará la aleación, que buscará otro teniente con deudas en otra unidad de élite, que esperará con paciencia de depredador a que la guardia baje lo suficiente. El cojo cayó, la cojera sigue ahí y camina.